No son las muñecas de la mafia, son las damas de la libertad. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, abogado, congresista y por sobre todo ciudadano colombiano. Y este es mi podcast Píldoras del Saber. Hoy, como todos los lunes, tengo el gusto de compartir con ustedes un nuevo episodio. En este primer lunes del mes de septiembre de 2024, quiero hablarles de la locución del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, del pasado viernes 30 de agosto, pronunciada en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó. De dicha intervención, de casi una hora, me permito destacar un fragmento que ha sido objeto de amplia difusión a través de los diferentes medios de comunicación y que reproduzco a continuación tomando la propia voz del mandatario. Bueno, los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Ahora le toca a usted, defensora, defenderlos. Muñecas de la mafia es la forma despectiva y victimizante como el presidente Gustavo Petro denomina a mujeres periodistas del país, que ejercen una garantía consagrada en la Constitución, como lo es la libertad de prensa. Esta cuestionable expresión, muñecas de la mafia, con todo lo que ello implica, en boca de cualquier ciudadano, es supremamente grave. Pero en boca del mandatario de los colombianos es claramente desafortunada, lamentable, impresentable, reprochable y censurable. Increíble que un presidente mancille la mismísima dignidad presidencial con una expresión rastrera que dista mucho de su legítimo derecho de disentir y controvertir lo que piensan y expresan los medios de comunicación y especialmente las mujeres periodistas de Colombia. Con dicha fatídica y temeraria frase, el presidente de la República logra derrumbar y destruir sin rubor y de un solo plumazo derechos, garantías, libertades y principios fundantes consagrados en la Constitución Política de 1991, como el honor y la honra, la libre expresión, la libertad de prensa y la dignidad humana, revictimizando de paso a la mujer colombiana, que ha sido discriminada y que en el caso de mujeres periodistas, como ocurrió con Ginette Bedoya, han sido objeto de execrables vejámenes, justamente por ostentar la doble condición de mujer y de periodista. ¿En dónde queda el discurso con el que el presidente Petro ha querido reivindicar a la mujer oprimida? Aquella proclama de campaña que enaltecía todas las expresiones de libertad, dentro de las cuales se encuentra la libertad de prensa, ¿acaso era solamente eso? ¿Una bandera electorera para seducir incautos? Y en tratándose de las prácticas discriminatorias que subsisten en nuestra sociedad y que prometió abolir, llevándolo como mandatario a promover incluso la creación del inoperante Ministerio de la Igualdad, ¿qué podríamos decir hoy después de escuchar tales barbaridades? Las muñecas de la mafia es el título de una producción colombiana que, como muchas otras, trata de plasmar la realidad de las afectaciones sociales que ha dejado el narcotráfico en el país. Esta serie específicamente se centra en cómo mujeres de escasos recursos resultan involucradas con narcotraficantes, quienes les prometen una vida de lujo y riqueza. Sin embargo, el desenlace de ellas es triste
y lamentable. Es el mismo que en la realidad muchas mujeres de Colombia han tenido que padecer en cárceles, desplazadas por amenazas o en cementerios luego de ser asesinadas. Se trata de una triste y cruel realidad que como sociedad nos ha costado mucho trabajo cambiar y que nos obliga a seguir vigilantes y alertas para cuidar a nuestras niñas y adolescentes, que cada día y cada vez, desde que están más jóvenes, ingresan a dicho mundo opulente y criminal, atraídas por mentiras y engaños. Pero aún más sorprendente es que antes de lanzar esta frase discriminatoria, el presidente Petro dio todo un discurso sobre la persecución que, dice él, ha sufrido su familia, comparando dicho asedio con el fascismo italiano, asegurando que su hija menor, Antonella, se iría de Colombia por esta persecución. Siguió su discurso con este mismo hilo conductor en defensa a la mujer, diciendo que había decidido elegir la terna solo de mujeres para la Defensoría del Pueblo, por la reivindicación a la mujer, para asegurar que sea una mujer quien dignifique los derechos de las mismas. Y así, como si de un efecto dominó se tratara, el presidente Gustavo Petro destruyó su propia narrativa. ¿Pueden las mujeres periodistas ser excluidas de las garantías de estos derechos? Ellas sí pueden ser objeto de discriminación y de persecución por realizar su labor. ¿No estaría ocupando el presidente el lugar de aquel hombre que agrede al marcarlas con esta frase denigratoria? Gustavo Petro se pierde en su propia historia. Él mismo, quien juró salvaguardarlas y protegerlas, es quien termina agrediéndolas. La misma abogada constitucionalista, Iris Marín Ortiz, quien fue convocada a dicho evento para ser posesionada como defensora del pueblo, tuvo que ser testigo de excepción de dichos improperios por parte del jefe de Estado, lo cual se erige en una tremenda e insalvable contradicción e incoherencia, pues no tiene sentido ni lógica que en el mismo evento en el que se posesiona a la que debe ser la abanderada de los derechos humanos se atente de manera leve y grave contra dichos derechos. Sería justamente por ello que no le quedó otro camino a la nueva defensora del pueblo que pronunciarse en su cuenta de X, donde a propósito del infortunado insuceso público dijo, abro comillas, no esperen de mí, como defensora del pueblo, que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente. La columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres. No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias. No violentemos a las mujeres. Cierro comillas. Merece aplausos de pie la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, la primera mujer en la historia en ocupar este cargo desde la Constitución de 1991, en la que se crea la Defensoría del Pueblo, y quien, siendo leal a su juramento, está defendiendo desde ya la integridad de las mujeres y de las periodistas, sin importar que el destinatario de su mensaje sea quien la ternó y quien la posesionó. Quizás para muchos esta frase de las muñecas de la mafia no sea de gran relevancia o no se le debería dar tanta importancia como se ha hecho mediáticamente. Sin embargo, el tema no es menor y no se puede soslayar
ni minimizar. Es por ello que aprovecho este espacio para compartir algunas píldoras del saber, a partir de las cuales podemos enriquecer nuestro acervo cultural, y espero podamos coincidir en que no podemos pasar por alto estas expresiones peligrosas, cuyo peligro se potencializa cuando quien las pronuncia es el jefe de Estado, las cuales deben ser rechazadas contundentemente. De hecho, las estadísticas solo para este año 2024 son alarmantes. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP por sus siglas en español, un periodista es amenazado cada 2 días. En lo que va del año 2024, son 4 los periodistas asesinados. Y de seguir la tendencia, este sería el año más mortífero para el periodismo en el país. El índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2023, barómetro que mide las acciones institucionales en materia de libertades de expresión y de prensa en 22 países de las Américas, ubica a Colombia en la categoría de restricción de la libertad de prensa. Durante el 2023 se documentaron 460 casos de ataques que dejaron como víctimas a 505 periodistas. Dentro del total de las agresiones se encuentran 158 amenazas. Jonathan Bott, director de FLIT, afirma que los periodistas más vulnerables son los periodistas en las regiones, que tienen a cargo medios comunitarios locales. Estos índices de violencia que sufren los periodistas se agudizan cuando hablamos de violencia de género en el gremio. Así lo confirma la UNESCO, afirmando que las trabajadoras en medios de comunicación a nivel mundial están expuestas a la violencia diferenciada, que se manifiesta en estigmatización, discursos de odio sexista, acoso virtual, agresiones físicas y sexuales. Justamente, el 7 de marzo de este año 2024, un día antes del Día Internacional de la Mujer, en su conmemoración, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley denominado No es hora de callar, que tiene como propósito crear el Fondo para la Prevención, Protección y Asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia de género. Una iniciativa de la periodista Ginette Bedoya, quien por ejercer su labor como periodista fue violentada física y sexualmente. Esta historia la contamos detalladamente en el episodio número 11 de este podcast, Píldoras del Saber, bajo el título La lucha social de las mujeres, feminismo y feminicidio. Solo unos días después se dio el conversatorio Mujeres con Coraje, Mujeres sin Censura. Allí, varias periodistas, mujeres, expusieron los retos que viven para ejercer su profesión. Darcy Quinn, periodista de la FM Radio, señaló que sigue trabajando para acabar con el machismo, la misoginia y los comentarios sexuales que todavía existen, para que no lo sufran las futuras mujeres periodistas. También contó cómo fueron sus inicios. Dijo: crecimos en salas de redacción donde nos gritaban, y soy de la generación de las miradas de las minifaldas. Es por esto que se deben dar todos los esfuerzos posibles por cambiar la cultura y respaldar a las mujeres en esta labor. A esto se ha sumado un gobierno que las ha estigmatizado. Y así como Gustavo Petro hizo alusión al fascismo italiano por la persecución que ha sufrido su hija Antonella,
lo cual también deploramos y rechazamos categóricamente, le recordamos al presidente que una característica del fascismo es intimidar a opositores, hacer ajustes constitucionales, implementar la censura y el culto a su personalidad, tal cual como lo hizo Mussolini. Colombia, como Estado social de derecho, es un Estado que debe garantizar libertades, entre ellas la libertad de prensa. Recordemos que en la Declaración de Chapultepec se establecen los principios de libertad de prensa y expresión de las Américas de 1994. Se limitan las vulneraciones a derechos de la libertad de expresión de los periodistas, en los que se especifica que los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. En relación con la libertad de expresión, la Corte Constitucional, también en la sentencia T-063 de 2024, declaró que, abro comillas, la libertad de expresión o de opinión protege la transmisión de pensamientos, ideas u opiniones propias de quien las expresa. En estos casos, a diferencia de lo que ocurre con el derecho a la información, predomina la subjetividad del emisor, incluyendo sus sentimientos, apreciaciones y valoraciones. Dada su evidente carga subjetiva, goza de una amplia protección y, en consecuencia, está sujeta a menos límites que aquellos que se exigen de otras formas de expresión, por lo que goza de la presunción de prevalencia. Cierro comillas. Como quien dice, tenemos múltiples razones y fundamentos de hecho y de derecho para reivindicar a la mujer periodista, y con ello el ejercicio de profesiones liberales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, pilares de una democracia que no se pueden soslayar en una sociedad que se dice ser democrática, y mucho menos por parte de quien tiene la responsabilidad como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa de asegurar a todos los integrantes de la República su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Le debe quedar muy claro al presidente Gustavo Petro que las periodistas colombianas no son las muñecas de la mafia, son las damas de la libertad. Gracias, muchas gracias por acompañarme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Los espero el próximo lunes, como de costumbre, a las 7 p.m. a través de mis canales de YouTube y Spotify. Hasta pronto.